debido a lo que, a la intervención que hubo ayer, doctora Maya, si puede silenciar Sí, el sí, micrófono. me desactivo. Gracias. Bueno, vamos a deshabilitar el chat. Si hay cualquier tipo de interrupción indebida, vamos a parar la exposición y vamos a resolver las circunstancias con total tranquilidad. Al final de la exposición, quienes quieran hacer preguntas, yo voy a tratar de moderarlas. Si se empiezan a acumular, lo que pueden hacer es levantar la mano, sea por medio del video o dentro del Zoom, ¿sí? Así que, bueno, voy a paso a presentar a nuestro primer expositor, el señor Facundo. Clary, ¿querés decir algo, Clary? De todos modos, está habilitado el chat con el centro de estudiantes, Con el así que centro de si hay una estudiantes, sí. pregunta que quieren decir, la pueden enviar por ahí y el centro de estudiantes le va a decir en voz alta. Bien. Bueno, Facu me pidió exclusivamente que diga que él fue expresidente del centro de estudiantes, así que expresidente del centro de estudiantes, profesor, profesor nuestro en residencias pedagógicas, ex alumno de la casa, como sabrán, y actualmente está haciendo su tesis licenciatura. Supongo que vinculado a lo que nos va a presentar hoy. Facu, te tengo frisado, no sé si estás o no estás. Se nos frizó Facu. Bueno, le puede pasar, a veces sucede, no se preocupen, ya va a volver. Son cosas que suceden con la virtualidad propia de lo que estamos viviendo. Paso a avisarles a los expositores también que tengo preparado ya el certificado para mandárselos ni bien termine la jornada de hoy, de que han participado en la Semana de la Filosofía. Ahí de estar volviendo. Bueno, vamos a esperar a que venga Facu. Y empieza la exposición. Hola, 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 aquí estoy, aquí estoy. Ahí me cambio el nombre, estoy justo desde la computadora de mi novia, por eso el can de Belizán. Perdón, la computadora esa mía me está fallando. No pasa nada, Facu. Vos arranca cuando quieras. Bueno, gracias Feli por presentarme. Es verdad que dije medio en chiste más que en serio que fui presidente del Centro de Estudiantes. No sé si Maya recordará, en realidad yo fui presidente, en realidad arranqué como vicepresidente, pero como el presidente era un amigo que terminó medio desapareciendo de la universidad, tuve que tomar el lugar de él. Así que fui un presidente que ni siquiera fui votado como tal, así que, en fin. Pero bueno, arranquemos con lo que nos reúne. Yo quería presentar, ahora lo tengo que buscar acá en esta compu, un Geniali. A mí me toca hablar de Buber, del gran y amado Buber, que conocí en la facultad, en la materia de antropología, sí, lo nombramos, me acuerdo el profesor Díez lo nombró nomás y ya ahí me atrapó, y tanto es así que hoy la idea es presentar un poco mi tema de tesis. Y en relación a eso, entonces, mi tema de tesis es, perdón, que estoy justo buscando. Yo te lo pongo, Geniali. Facu. Yo lo Ah, tengo. se los mandé bien. Listo, dale. Espera. Cierto, Bueno, vamos cierto que mientras en la introducción tranquilo. Bueno, el tema, yo le puse el nombre así como medio creativo, ¿no? El nombre del encuentro, ¿no? Fundamentos lingüísticos de la antropología de Buber, ¿no? Quienes más o menos conocen la antropología de Buber, se acordarán, ¿no? Los fundamentos, bueno, dialógicos, ¿no? Buber es el filósofo del diálogo, ¿no? Y a mí me interesaría que hablemos un poco de esto de... perdón, estoy un poco distraído, me puso nervioso esto de la computadora. Me gustaría que hablemos este fundamento lingüístico, ¿no? Cómo Buber
está metido en una comunidad judía donde se empieza a pensar nuevamente el lenguaje, y cómo se piensa el lenguaje marca la propuesta antropológica de Buber. Y en ese sentido, quería comenzar con dos poemas, que voy a pedir a alguien del público que los lea. Pásame dos diapositivas, Feli, porfa. La primera es el índice y después vienen los dos poemas. Que son dos poemas de Bernardes, que desconozco la relación que tiene con probablemente no tenga tanta relación con el nominalismo judío, como lo vamos a llamar nosotros, pero sí con el giro lingüístico que tiene el lenguaje, ¿no? Un poco después, ¿no? De Buber, ¿no? Más a mediados del siglo XX. A ver si alguien se anima a leer. Dije, bueno, tengo que elegir uno. Los dos me encantan, dije, tengo que elegir uno. Pero como me coparon los dos, dije, bueno, no, ya fue. Elijo los dos. Feli, ¿te animás Yo a leo el leerlas? primero, Facu. Dale. Dale. Las cosas. Las cosas. El mundo nos despierta y al oído nos confiesa el afán de cada cosa, por empujar la puerta misteriosa y escapar de la muerte y del olvido. Nos dice que la piedra y que la rosa buscan la voz del hombre dolorido, la piedra inerte para el ser sonido y palabra la rosa misteriosa. Y nos dice también que, solo cuando las cosas hallan lo que van buscando, alcanzan toda su naturaleza, porque solo en la voz que las asume, tiene la piedra toda su firmeza, tiene la rosa todo su perfume. Bien, gracias, Feli. Bueno, ¿y alguien se anima a leer? ¿Alguien? ¿Alguien se Dale, anima a leer? yo lo leo también, no te preocupes. Dale. Alguien. Alguien que está escondido en la espesura de la noche desierta y silenciosa, canta con una voz de una hermosura que revela su ser a cada cosa. Al escuchar la voz maravillosa, el mármol siente que su entraña es dura, la rosa empieza a conocer que es rosa y la noche recuerda que es oscura. Es como si del fondo de su llanto el universo con amor oyera, un despierto al fin por el inmenso canto. Se conmoviera con la voz, abriera los pobres ojos que lloraron tanto y por primera vez se comprendiera. Bien, gracias, Feli. Ahí el 1 está agregado. Perdón. Bien, ¿no? Dos poemas que para mí son increíbles de Bernardes, que nos revelan, ¿no? Nos van hablando, ¿no? De un lenguaje y de cómo el lenguaje da plenitud a las cosas, ¿no? Este anhelo que tiene el mundo, ¿no? Este afán, ¿no? Para escapar de la muerte y del olvido, ¿no? Y que solo en esta voz que las asume, solo en la palabra, ¿no? La piedra tiene su firmeza y la rosa su perfume, ¿no? Y este alguien que desde el nominalismo judío vamos a ver cómo este primer alguien va a ser Dios, ¿no? Que invita al hombre a nombrar, ¿no? Es primero Dios y después el hombre. Acá entendamos hombre en sentido general, hombre y mujer. ¿No? Pero como, nuevamente, ¿no? Esta voz del ser humano, ¿no? Revela su ser a cada cosa. El lenguaje va a ser el espacio de plenitud de las cosas, ¿no? Y esto va a ser muy importante, ¿no? Y esta comprensión del lenguaje va a ser muy importante para Buber. Pasame una diapositiva más, Feliz. Bien, acá la idea es comparar, bueno, los dos nominalismos, ¿no? El nominalismo occidental y el nominalismo judío. El nominalismo occidental, ¿no? Citando a Rossellino, ¿no? Habla de que el nombre, ¿no? el primer nominalista, ¿no? Podemos decir, habla de que el nombre es Flatu Vocis, ¿no? En el texto en inglés desde el cual yo llego a esto, ¿no? Habla de flat voices, ¿no? Voces llanas, voces sin honduras y sin misterio, ¿no? El nombre es una
voz sin profundidad, un sonido sin profundidad, ¿no? Que gana participación en la vida del ser humano por la pura imposición económica de la razón, ¿no? Es la razón la que va a determinar los nombres desde su economía, ¿no? En función de cómo le es funcional. Y en este sentido, ¿no? Lo individual, como el nombre pierde esta capacidad de vínculo con lo real, ¿no? Y es simplemente una funcionalidad, ¿no? De la razón, una herramienta en función de la razón, ¿no? Lo individual pierde valor, ¿no? Solo tiene valor como manifestación de lo general, ¿no? Y entonces hay una imposibilidad de vínculo con lo real más allá de lo conceptual. Acá suena muy fuerte Kant, ¿no? Muy fuerte Kant y con Kant Hegel, ¿no? Esto de que no hay vínculo con lo real en sí, ¿no? Decimos con Kant, sino en la medida en que está conceptualizado, ¿no? Mi vínculo con lo real es solo desde la razón, solo con la realidad estructurada por la razón, ¿no? Y esto Hegel lo lleva a su plano máximo. Y en este sentido, entonces, el lenguaje pierde su capacidad de comunicar la realidad, ¿no? El hombre, entonces, pierde su vínculo con la realidad porque el lenguaje ya no puede expresarla, ¿no? El vínculo que tiene el ser humano con la realidad es siempre a través del lenguaje. Y si el lenguaje no puede expresar la realidad, se pierde el vínculo, ¿no? Ahí nombra a Russell, a Frege y a Saussure porque quieren formar un lenguaje para la ciencia, ¿no? Sobre todo Russell y Frege. Lo importante es la ciencia y entonces, por eso en la lógica matemática vemos símbolos, ¿no? P, guión o flechita, la verdad que no recuerdo mucho lógica matemática, no porque mis profesores fallaron, sino porque no era una materia, de hecho creo que es la materia que peor me fue en el final. Pero la búsqueda es un lenguaje, pienso en Feli ayer, en el primer Tractatus de Wittgenstein, ¿no? Se busca un lenguaje para la ciencia, un lenguaje lógico, ¿no? Donde no importa el vínculo con la realidad, importa la logicidad interna, no sé si se dice logicidad, ¿no? Importa la lógica interna, ¿no? En cambio, ¿no? A la par, en el nominalismo judío, vamos a ver una respuesta distinta, ¿no? El nombre para esta comunidad de judíos va a ser el espacio metafísico en el cual cada cosa alcanza la plenitud de su ser, ¿no? Esto que decíamos con Bernardes, ¿no? Y entonces, para los judíos, nuevamente, acá hay una influencia muy grande de la religiosidad judía y del modo en que el judío comprende el mundo como una creación, ¿no? Y entonces el lenguaje va a tener que ver con el acto creador, ¿no? Y ese acto creador alcanza plenitud, ¿no? Cuando el hombre nombra las cosas. Volvemos al Génesis, Dios que dice al ser humano, ¿no? Al hombre, invita a que nombre todas las cosas, ¿no? Y lo llama Señor de la naturaleza, ¿no? En esa capacidad que tiene el ser humano de nombrar las cosas, ¿no? Las cosas alcanzan su plenitud, ¿no? La naturaleza alcanza su plenitud. Acá pongo Scholem, lo pongo también, Scholem le importa mucho esto, ¿no? Esto de el lenguaje como espacio desde el cual, y sobre todo el nombre, ¿no? Como espacio desde el cual las cosas llegan a su plenitud, ¿no? Scholem, ayer leía, ¿no? Un poco siguiendo la investigación, ayer leía que Scholem es contemporáneo a Buber, ¿no? Y hasta en algunas cosas es un poco discípulo de Buber, ¿no? Y entonces eso es interesante. Esto es un pensamiento que es contemporáneo a Buber y que marca mucho la antropología y los principios antropológicos de Buber, ¿no? Lo individual, para el nominalismo judío, justamente va a ganar mucha más preponderancia, ¿no? Rosenzweig escribe en La Estrella de la Salvación que él quiere salvar, ¿no? Que la búsqueda es salvar lo individual, ¿no? Y entonces lo individual es redimido a través del nombre por el ser humano, ¿no? Y acá hay una dimensión ética del lenguaje, ¿no? El lenguaje toma participación en la vida del hombre desde su dimensión ética, ¿no? Estamos llamados, y el concepto de llamado es muy importante, ¿no? Estamos llamados a redimir la realidad desde el lenguaje, ¿no? El concepto del mesiánico, muy heredado de la Cábala, ¿no?
tanto por Scholem como por Buber, acá también tiene mucho que ver con el tema del Mesías, ¿no? Y del Mesías que, bueno, en algún momento vendrá, ¿no? Pero nosotros tenemos que, ¿no? Como diría por ahí Isaías, ¿no? Preparar el camino, ¿no? Y preparar el camino es empezar a redimir la naturaleza. Y entonces el lenguaje, ¿no? Es el vínculo con la realidad, ¿no? Empieza a ser la posibilidad del ser humano de encontrarse con lo concreto de la realidad, ¿no? Eh, Benjamin, ambos, ¿no? Adorno y Benjamin hablan de que no se puede hablar, que nosotros no podemos tener el lenguaje solo por nombres, ¿no? El lenguaje verdadero es el lenguaje solo por nombres, ¿no? El tema es que ese es un lenguaje divino, ¿no? Y el lenguaje del ser humano tiene que ser sí o sí conceptual, ¿no? Y entonces se invita, ¿no? Esto es Benjamin, si mal recuerdo, ¿no? Invita a, bueno, pero que nuestro lenguaje no sea solamente un lenguaje puramente conceptual, perdón que insisto en esto, ¿no? Sino que desde lo conceptual sepa decir, ¿no? Lo no conceptualizado y no conceptualizable, ¿no? Que es justamente lo concreto. Por eso el lenguaje empieza a ser icónico, ¿no? El término de ícono lo sumo yo, pero me parece que sirve, ¿no? Esto de, de- de signo desde el cual se puede manifestar el misterio, ¿no? El misterio detrás, que es justamente lo concreto de la realidad, ¿no? Signo de lo que no puede ser significado. Gracias, Feli. Bien, brevemente, esto es nominalismo judío, esto va a calar muy profundo en Buber. Brevemente lo presento a Buber en 2 diapositivas. Me encanta esa foto, ahí sonriendo. Bueno, Buber nace en Viena en 1878, crece con su abuelo, un rabino judío, ¿no? Y un erudito, ¿no? Un sabio, ¿no? De los que había en Ucrania. De muy chiquito, y gracias a su abuelo aprendió hebreo e irish, ¿no? Y además alemán, polaco y más adelante griego, latín, inglés, francés, italiano. Era realmente un fascinado por los idiomas. Y esto le va a dar mucho sostén en las afirmaciones desde el lenguaje que él va a decir, ¿no? Dedica gran parte de su vida a la mística judía, es un hombre empapado de toda la religiosidad judía, ¿no? Por más de que era un poco heterodoxo en algunas cosas, sobre todo en su obrar, ¿no? En cuanto a la ortodoxia judía. Sin embargo, es un hombre empapado, ¿no? Y todo lo que dice está lleno de la religiosidad judía. Y bueno, tanto es así que junto con Rosenzweig traducen la Torá, ¿no? El Antiguo Testamento, del hebreo al alemán. Y acá una cosita, ellos intentan mantener la musicalidad que tiene en hebreo, ¿no? El Antiguo Testamento, tratan de mantenérsela cuando la traducen al alemán, ¿no? Entendiendo, bueno, la importancia de esa dinámica, ¿no? De la creación. Siguiente, Felipe. Bien. Empieza sus estudios de filosofía en Viena en 1896, ¿no? Ahí se suma un poco al sionismo, con Herz. Sionismo es un movimiento más político, más social y político, con el que aporta mucho, pero finalmente se termina separando porque Herz quería una totalidad de judíos. Buber hablaba de más una comunidad intercultural. Esta foto son Buber y Guardini, 2 autores que nada, me encantan y que mucho tienen para aportar a la época de hoy. Se doctora en 1904 y en 1923. ¿Y por qué llego hasta acá? Porque yo quiero hablar también de la novedad de Buber, ¿no? Que Buber ya en 1923 empieza a acusar, ¿no? Junto con toda esta comunidad, empieza a acusar que la sociedad está andando para atrás, ¿no? Que la sociedad no está que la sociedad está corrompida.
¿Cómo está corrompida? En su modo de vincularse, ¿no? El ser humano ha perdido la capacidad de vincularse con la realidad y con el otro. Digamos, ¿me vienen siguiendo? Yo no sé si se me está entendiendo. ¿Sí? Bien, bueno. Bien, para entender estas propuestas profundamente lingüísticas de Buber en su antropología, hay que entender que se parte de un llamado, ¿no? Buber parte de que el hombre, en cada suceso de su vida, se le dirige la palabra, ¿no? Se habla del habla, ¿no? En cada suceso, ¿no?, se manifiesta el habla, ¿no? Y dice algo, pero no dice algo en general, dice algo a esa persona concreta, ¿no? En cada suceso de mi vida, eso me dice algo, ¿no? Y entonces, en el mundo real, en cada acontecer, ¿no? Perdón, en cada acontecer, no sé qué quise decir ahí con el signo, ¿no? En cada acontecer se nos dirige la palabra, ¿no? La palabra es dirigida al hombre, ¿no? En la plenitud del nombre sería un agregado, si quieren, desde el nominalismo judío. Buber no va a hablar precisamente del nombre, pero sí del lenguaje, ¿no? Pero la idea de fondo es la misma, ¿no? En cada suceso de nuestra vida se nos dirige la palabra, ¿no? Y esta palabra exige una respuesta al hombre, ¿no? Por supuesto, él después se pregunta, bueno, pero ¿quién es el Señor de esta palabra? ¿Quién es la voz de esta palabra? ¿No? Y ahí va a hablar de Dios, ¿no? De Dios que llama, ¿no? Que es un Dios, él va a decir en un momento, es un Dios de los instantes, ¿no? Porque es un Dios que está en cada suceso, ¿no? Pero como cuando uno se mete en la poesía, dice Buber muy lindo, ¿no? Como cuando uno lee una poesía y entiende una faceta del autor y lee otra poesía del mismo autor y va entendiendo, y cada vez que lee más poesías del mismo autor va entendiendo al autor desde sus múltiples facetas y reconoce un solo señor, ¿no?, de esas poesías. Bueno, lo mismo nos sucede nosotros en cada mensaje que se nos da en cada suceso de nuestra vida, podemos reconocer al único, ¿no? A Dios que en cada momento nos llama y nos exige una respuesta, ¿no? Y la respuesta tiene que ver con la participación, ¿no? Con estar presentes, ¿no?, en los acontecimientos y el mundo, ¿no? Y entonces es un llamado mesiánico, es un llamado a responder. Y es este Dios que llama, es este Dios me sale decir, bueno, sí, es propio también del Antiguo Testamento, ¿no?, del Emanuel, ¿no?, del Dios con nosotros y del yo soy el que soy, bueno, que es una traducción súper discutida y que de hecho él traduce así como vemos ahí, ¿no? Yo estaré ahí como el que yo estaré ahí, ¿no? Tiene que ver, ¿no?, la gran crítica con el ipsum esse subsistens es que en realidad Dios no le está diciendo al pueblo judío, no le está hablando de cómo es él, sino de su permanencia siempre con el pueblo, ¿no?, de su estar siempre, ¿no? Entonces es el Dios que permanece, que está siempre, en cada momento, ¿no?, y que en cada momento llama, ¿no? Y el hombre siempre responde, ¿no? Y esto es interesante. Buber va a decir, nosotros siempre respondemos, ¿no? Aunque miremos para otro lado, eso ya es una respuesta. Y esta respuesta va a estar expresada en dos palabras básicas, así la llama Buber, ¿no? Yo eso y yo tú. Y cada palabra básica va a tener que ver con una actitud del ser humano frente a lo que se encuentra. Digamos, no sé cómo estoy de tiempo. No te preocupes, va bien. Te vamos a dar unos minutitos más por todo lo que pasó con eso, no te preocupes. Gracias. Bien. Yo eso, ¿no? La actitud, la palabra básica yo eso. Ya que todavía no te lo mandé. No te preocupes. Esta palabra manifiesta, ¿no?, la actitud del hombre de encontrarse con la realidad en términos de experiencia. Ponelo, salir de pantalla completa y ya puedes abrir el... Paola, tenés el micrófono activado. Paola, si puedes, por favor, apagar el micrófono. Bueno,
el hombre se encuentra con la realidad en términos de experiencia, ¿no? Erfahrung. Y esta experiencia que va a tomar Buber y la cual va a hablar Buber tiene mucho que ver con la experiencia en términos kantianos, ¿no? En esta experiencia que tiene que ver más con una imposición del hombre sobre la realidad, ¿no? No tanto con un encuentro con la realidad concreta, sino con una imposición, ¿no? Con el entendimiento que categoriza, ¿no?, esto que recibimos, estas apariencias que recibimos. Por eso la experiencia va a ser siempre con la superficie de lo real, ¿no? No vamos a estar encontrándonos con lo propio de la realidad, sino con la superficie. Por eso, va a decir Buber, a esto lo llamamos encuentro en sentido análogo, ¿no? Porque no sucede entre, ¿no?, entre la realidad y la persona, sino que sucede dentro del hombre, ¿no? Seguimos dentro del hombre, ¿no? Y con esto quiero decir, Buber nunca va a entender este encuentro, nuevamente, ¿no?, entre comillas, encuentro, este encuentro como algo malo, ¿no? Es parte de la naturaleza del ser humano, necesitamos, ¿no?, de objetivar la realidad, ¿no?, de cosificarla. Lo necesitamos porque nos permite situarnos, ¿no?, y situar los acontecimientos en un tiempo y un espacio, ¿no? Recordamos tiempo y espacio, que son las formas de la sensibilidad. Bueno, para Buber el tiempo y espacio tienen que ver con la experiencia, ¿no? El encuentro real, ya vamos a ver, no es en un momento y no es en un lugar, ¿no? Es independiente al tiempo y al espacio, ¿no? Eso hace muy difícil adentrarse, ¿no?, en qué quiere decir el conencuentro. Pero nosotros necesitamos, ¿no?, de situar los acontecimientos, y necesitamos de la experiencia para ordenar la vida, ¿no?, y del lenguaje de los objetos, que va a ser el lenguaje de la experiencia, ¿no?, para ordenar el pensamiento y el mundo, ¿no? Para ordenar el mundo, digo, dentro de nuestra mente, ¿no? El mundo tendrá su propio orden. Sigamos. Entonces, la palabra yo eso va a tener que ver con la experiencia y con el contacto con la superficie de la realidad. En cambio, cuando hablamos de la palabra básica yo-tú, ¿no?, esta palabra es la que constituye al hombre como tal. ¿En qué sentido, no? En el sentido de que el yo es una forma previa al encuentro, desde la cual es necesaria, ¿no?, que es necesaria para que haya un encuentro, ¿no? En eso es muy interesante un texto que habla Buber de distancia originaria, ¿no?, muy parecido al texto de Guardini, cuando Guardini habla del encuentro, que dice, el primer paso no es un paso hacia adelante, sino un paso hacia atrás, en mundo y persona. Bueno, ¿no?, esto es muy interesante, la distancia originaria que habla Buber, ¿no?, tiene que ver con esto, ¿no? Hay, ¿no?, dos personas, ¿no?, pero la persona, el yo, solo se reconoce y se constituye frente a un tú, ¿no?, en este encuentro real, ¿no? Esto lo voy a nombrar nomás porque nos metemos en un lugar muy interesante, pero muy, muy largo, ¿no? El reino del tú, va a decir Buber, se divide en tres esferas, ¿no? Nos podemos encontrar personalmente, ¿no?, a modo de yo-tú, con la naturaleza, es decir, el encuentro real no solo sucede con las personas, ¿no? Podemos también tratar de tú a la naturaleza y encontrarnos con lo real de la naturaleza, y eso va a tener que ver mucho con la ciencia y con el conocimiento científico, que Buber va a nombrar, ¿no? También sucede con las personas, él va a decir, con la naturaleza estamos en el umbral del lenguaje, ¿no? Con las personas ese encuentro es dentro del lenguaje, ¿no? Y con las formas espirituales, que puse entre paréntesis, debería estar entre comillas, ¿no?, los trascendentales, ahí, nada, fue una intuición que tuve mientras hacía la investigación para la tesis, que da mucho que seguir investigando y decir, pero es un encuentro, ¿no?, con estas realidades como es el bien, como lo es la belleza, como es la verdad, ¿no? Pero todos estos encuentros reales remiten y se sostienen en el encuentro con el tú eterno, que va a ser Dios. Es decir, todos los encuentros, cuando yo digo tú, siempre me remito en última instancia al tú eterno, que es Dios.
que no puede ser llamado, no puede ser cosificado, ¿no? Va a decir entonces, ¿no? El exigente, esto es una cita, ¿no? El exigente silencio de la figura, la amorosa palabra del ser humano, el elocuente mutismo de la criatura, ¿no? Todos son portales que conducen a la presencia de la palabra. Pero cuando se ha de tener lugar en el encuentro supremo, los portales se unen en una sola puerta, la de la vida real, y ya no sabes por cuál has entrado, ¿no? La vida real se constituye en el encuentro con el tú, que siempre remite al encuentro con Dios, ¿no? Y este encuentro, como decíamos, como no es experimentable, ¿no? Es exclusivo, es inmediato, cargado de presencia, ¿no? Y recíproco, ¿no? Siempre tiene efectos, ¿no? Él va a decir, el efecto fundamental, sobre todo en el encuentro entre personas, es el amor, ¿no? Pero el amor no como un sentimiento, ¿no? Él dice, los sentimientos viven en el hombre, pero el hombre vive en su amor, ¿no? El amor es una realidad cósmica en la cual uno se introduce cuando se encuentra realmente con otra persona, ¿no? Bien, todo encuentro redime, ¿no? Redimimos la realidad cuando la llamamos tú, dice Buber, ¿no? El nombre, lo que era el nombre para el nominalismo judío, para Sholem, ¿no? En Buber es el tú, ¿no? El decir tú. La moral, de este modo, está sujeta entonces a cada encuentro y a la respuesta que cada encuentro exija, ¿no? No hay, por eso se lo llama, o desde la ortodoxia judía, ¿no? No se lo quiere mucho a Buber, ¿no? Porque Buber dice, yo no puedo ordenar la vida, ¿no? En categorías absolutas, ¿no? La vida, en realidad, esto tiene que ver con cada encuentro, y cada encuentro exige una respuesta distinta, ¿no? Que es objetiva, o que no depende de mí, ¿no? Que no es un capricho mío, ¿no? No depende de mí, pero tampoco es generalizable. De hecho, si la generalizaste, la mataste como tal, ¿no? Y entonces la responsabilidad, ¿no? Verantwortung, perdón los que saben alemán, mi mala pronunciación, ¿no? Es comprendida siempre como una respuesta hacia, ¿no? Respuesta, se dice antworten, ¿no? Y el prefijo fea tiene que ver con este hacia, ¿no? Siempre es una respuesta, y hay un pasaje muy lindo, ¿no? Él dice, me ha tocado un niño, respondo frente a ese contacto, ¿no? Me ha mirado un perro, respondo frente a ese contacto, ¿no? La muchedumbre está agitada, respondo frente a ella, ¿no? Esa es la responsabilidad entendida por Buber. Sigamos, no sé cómo vengo de tiempo, igual ya terminamos. ¿Feli? ¿El tiempo bien? Sí, sí, vos concluí con tranquilidad y de última acortamos el tiempo de preguntas. Ok, buenísimo. Bien, a modo de conclusión quiero hacer una suerte de lectura del presente desde Buber, ¿no? Buber creía ya para la época del yo-tú, ¿no? Ya para la época, es decir, de 1923, ¿no? Que la sociedad se había absolutizado el encuentro yo-eso. Es decir, él no dice, está mal el encuentro yo-eso, él dice, hemos absolutizado todos nuestros vínculos a modo de yo-eso, ¿no? Y entonces, ¿no? Sin la pérdida, digo, con la pérdida del encuentro yo-tú, ¿no? Queda a medias la persona humana, ¿no? Tratamos a los otros, ¿no? Y a la realidad, ¿no? Hoy que está muy fuerte lo ecológico, ¿no? La realidad también es objetivada, ¿no? Cosificada, ¿no? En función a lo que a mí me es funcional, ¿no? Entonces, este trato despersonalizado entre las personas es contra lo que Buber lucha toda su vida, ¿no? Y de tal modo que uno de sus últimos escritos, muy, muy lindo, un escrito muy lindo, se llama, bueno, Esperanza para el mundo futuro, ¿no? Donde él habla de que, bueno, la realidad está así, pero yo tengo esperanza, ¿no? Este es un Buber post Segunda Guerra Mundial, con toda la crisis, con todo lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial. Él dice, bueno, yo tengo esperanza de que se puede volver a una sociedad más ordenada, donde se vuelva a decir tú, ¿no? Donde volvamos a vivir en el lenguaje, ¿no? Vivir desde el espíritu que es en el lenguaje, ¿no? Y para hacer la lectura del presente, ¿no? La pandemia demostró mucho más que nunca, qué mal está escrito esto, perdón, mucho más que nunca que nuestra sociedad sigue aferrada a este trato despersonalizado, ¿no?
El ejemplo de los médicos amenazados en sus propios edificios es bastante claro, ¿no? Esto de los carteles en los ascensores, porque no, que sos médico, vas a traer la enfermedad acá, ¿no? A mí me tocó tener el virus y cuando volví al departamento para terminar mis días de aislamiento, la cara con la que me miró, por ejemplo, el portero, ¿no? Revelaba de alguna manera este trato despersonalizado, ¿no? No es que yo esperaba que me venga a abrazar, por supuesto que no, pero claramente, y esto se vive también, lo han dicho muchos periodistas, y lo digo, lo afirmo yo también, se vive también en los hospitales, ¿no? Hay una soledad muy grande, ¿no? Por la posibilidad de contagio de este virus, y esto se suma a este trato despersonalizado, ¿no? Y esto no solo manifiesta el individualismo que acusaba el Papa Francisco el otro día, ¿no? Junto con la indiferencia, ¿no? Esto no solo manifiesta el individualismo reinante en el modus vivendi de esta sociedad, sino que también manifiesta que habitamos una sociedad de casi personas, porque solo podemos confirmarnos en el encuentro yo-tú, ¿no? Que confirma a la otra persona y también me confirma a mí mismo, ¿no? A ver, con esto no quiero decir que sin el encuentro yo-tú no somos personas, ¿no? Pero somos como personas a medias, ¿no? Sin esta confirmación tan necesaria, ¿no? Y solo el amor confirma, ¿no? Solo el encuentro real, yo-tú, confirma, ¿no? Yo cuando escribía sobre mi paso por esta enfermedad, decía, con amor no nos referimos al sentimiento de agrado, ¿no? Como, bueno, todos me tienen que ver y todos me tienen que generar un sentimiento agradable. Con amor acá nos referimos a algo como mucho más básico, ¿no? Como el mínimo respeto, ¿no? La mirada a los ojos, un gesto de empatía, ¿no? Buber habla del hombre amoroso, ¿no? De que solo el hombre amoroso puede encontrarse con la realidad, puede decir la palabra tú, ¿no? Porque ya hay una posibilidad de darle exclusividad a aquello con lo cual se encuentra, ¿no? Y esta sociedad entonces en la que vivimos es una sociedad como la de Babel, ¿no? La sociedad de muchas palabras pero ningún vínculo, ¿no? De muchos lenguajes pero sin lengua, sin habla común, sin comunidad, ¿no? En este sentido es interesante, Martín Gracia hacía en uno de sus podcasts por Instagram, ¿no? Una linda pensamiento desde comunidad e inmunidad con Expósito, ¿no? Bueno, la inmunidad que perseguimos biológica podría generar una inmunidad, ¿no? Una falta de responsabilidad para con lo social. Bueno, no me voy a meter en eso porque no termino más. Pero, ¿no? Vivimos en una sociedad de muchos lenguajes, pero sin habla común, ¿no? Porque no vivimos en el lenguaje, ¿no? En el lenguaje que nos permite redimirnos, ¿no? Y redimir también la realidad, ¿no? Y con esto, y ya para terminar, si hay tiempo, si no, era escuchar una canción conocida, vieja, que se llama The Sound of Silence, ¿no? Que me parecía interesante, ¿no? Sobre todo, ¿hay tiempo para escucharla, Feli? Y hacer una mini reflexión. Sí, no sé cuánto dura, pero no sé si le voy a poder poner igual. Bueno, Porque como que si no, no pasa nada. no es interactivo el... Bueno, tranqui, Ahí no, va. entonces tranqui. No, No, a ver. no, a ver, ahí va. Si se escucha. Mi profesora de No se didáctica escucha, me ¿no? decía que tengo una mente muy musical y que termino siempre con canciones, y es muy real, la profe Marcela Sisto, ¿no? Un saludo. Con la que hoy trabajo. No te preocupes, Feli, no te preocupes. No quería rescatar toda la canción. Es una canción que se puede decir un montón de cosas, pero solamente... No, se va a trabar, Feli, no te preocupes. Dejá, Feli. Ok. Sí, mejor, así por ahí damos más tiempo si hay preguntas. Solamente remarcar, hay un párrafo donde dice, ¿no? Personas, people talking without speaking, ¿no? People listening without, o people hearing without listening, ¿no? Es decir, personas, no sé cómo sería una traducción eficiente, pero, ¿no? Personas hablando, en el fondo, personas hablando sin hablar, ¿no? Personas escuchando sin escuchar, ¿no? En este lenguaje falto de vínculos, ¿no? Donde lo vemos
continuamente en las redes, ¿no? Discusiones entre, no sé, de Boca y River, vamos a decir, para no decir nada más político, ¿no? Discusiones entre Boca y River donde no se escucha al otro, ¿no? Donde simplemente afirmo y grito lo que yo digo y todo lo que vos decís es una gilada, ¿no? Y uno dice, qué problema, ¿no? ¿Cómo faltan ahí? Digo, el gran problema ahí es un problema de vínculos, ¿no? No hay posibilidad de encontrarse realmente con el otro, ¿no? Y de confirmar al otro y entonces de entenderlo como valioso y lo que puede aportar puede ser valioso. Creo que en esto Buber tiene un montón para decir, dijo un montón y todavía puede dejarnos mucho más, ¿no? En esta necesidad de volver a introducirnos en el lenguaje, ¿no? En el lenguaje real, que es un lenguaje, volviendo, ¿no? Que es un lenguaje de nombres, que es un lenguaje donde me encuentro con el otro, con la totalidad del otro, ¿no? Donde lo valido al otro, y entonces donde puedo construir, ¿no? Una comunidad. Ahí hay una fuerza política muy grande de Buber, donde él piensa una comunidad, sobre todo para el nuevo Estado de Israel, nuevo para su época. Él de hecho piensa un nuevo Estado de Israel con palestinos y judíos viviendo juntos, ¿no? Algo que hoy nos parece insólito por la guerra que sigue y sigue, ¿no? Él quería una nación, ¿no? Con ambas naciones, ¿no? Una nación binacional, como decir, un país binacional. En fin, podría seguir mucho, pero vamos a dejar ahí. Perdón si fui muy rápido, me frustró No, mucho. está bien, Facu. Muchas gracias. Muchas gracias por tu exposición. Haremos espacio para preguntas. Recuerden que van a poder abrir micrófono, pero para una cuestión de orden, si pueden, levanten la mano en la sección de participantes del Zoom. Así. Sí. Bueno, dale. Goyenechea, si usted ¿Te quiere. referís a mí? Sí. Después va Bueno, Maya. gracias. Gracias, Facundo, por tu exposición. Solamente quería preguntarte, esclarecer un aspecto que yo tal vez no terminé de comprenderlo bien en relación a la comprensión que tienen los autores judíos o los que están influidos por la mística judía de lo que significa el lenguaje y la palabra. Y no solo los judíos, sino buena parte del romanticismo también, porque vos usas mucho el término vehículo, vínculo con la realidad. Lo siento muy instrumental, lo veo muy en el registro de la instrumentalidad, esa visión de la palabra o del lenguaje, como que es el link que me une a la realidad y en realidad la cosa y la palabra aparecen en el lenguaje. Sin logos no hay comunicación, y comunicación es lo que tenemos en común. O sea, eso simplemente a ver si no te entendí bien. Sí, Gracias. no, gracias a vos, Elisa, está bueno. Creo que por ahí en el apuro no llegué a ser del todo claro. Para esta comunidad judía, nuevamente, donde hay un profundo arraigo en lo bíblico, ¿no? La palabra, ¿no? En su origen primero de Dios creando, ¿no? Y entonces una realidad establecida, ¿no? Y creada desde la palabra, ¿no? En ese sentido, Buber rescata un pasaje del Evangelio de Juan, ¿no? Tremendo, y tiene algunas palabras sobre Jesús increíbles, pero bueno, más allá de eso, ¿no? En un mundo creado por la palabra, ¿no? Por la palabra de Dios, ¿no? A la cual Dios invita al hombre a introducirse, ¿no? Yo hablaba de vínculo en el sentido de que el lenguaje, dentro de toda la línea del nominalismo occidental, ¿no? Ha generado un cisma, ¿no? En la gran acusación de Rosenzweig, ¿no? Un muro, ¿no? El concepto generó un muro con la realidad, ¿no? Y el lenguaje entendido de los judíos es justamente la posibilidad de vincularse, pero no en un sentido funcional, en un sentido real, ¿no? De poder habituar un mundo con las cosas, ¿no? Y desde la presencia, ¿no?
no vínculo en tanto que me es funcional a mí o al ser humano o a nadie, sino vínculo en el sentido de que entro en contacto, ¿no? De que hay otro, ¿no? Hay otro que es distinto que yo, ¿no? Y con el cual habito este mundo, ¿no? Y el ser humano ahí con el señorío sobre la creación, ¿no? Entonces con la capacidad de protagonista en el lenguaje, ¿no? Con la capacidad de decir, ¿no? Entonces la capacidad entonces de redimir también la naturaleza, ¿no? Y la participación corredentora del ser humano. No sé si fui claro. Gracias a vos, Elisa. Doctora Lukács, si quiere hacer la pregunta. Hola Facundo, bueno, muchas gracias. Me gustó mucho tu presentación. Buber es un autor que siempre me pareció muy sugerente. Vos no te acordarás, pero yo lo tenía puesto siempre a Buber dentro de las lecturas que se usaban en los textos introductorios. Hay dos cosas que quiero. Una pregunta real y que te la pregunto a vos. ¿Por qué la denominación de nominalismo judío y no, por ejemplo, hermenéutica judía? Bien, te digo por qué mi reparo. Salvo que eso ya esté canónicamente instituido como nominalismo judío, entre los mismos judíos, por eso esa es mi pregunta, si vos lo sabés porque lo has estudiado, porque el nominalismo como tal ya tiene una carga de sentido que en general es negativa, digámosle, porque como vos bien pusiste, la oposición entre el nominalismo clásico y este nominalismo, lo que vos llamaste nominalismo judío, no sé si ese es el nombre impuesto o a vos se te ocurrió. Porque hay como ciertamente una oposición total entre lo que un nominalismo y el otro significan. Uno es la antítesis del otro. Comparto, Maya. En realidad es un nombre que yo tomo de un artículo muy interesante que a mí me sirvió mucho y desde el cual surge todo este tema, de Agatha Bielik-Robson, ¿no? Que se llama propiamente así, ¿no? Jewish Nominalism, ¿no? Ella es la que llama, y creo que es una novedad de ella, ¿no? Que ella decide llamar así a esta corriente del lenguaje, y por eso yo lo tomo así, pero comparto, por ahí un nombre más afinado a lo que quieren decir los judíos sería una hermenéutica o algo más relacionado con eso. Me parece que sería más acertado. Creo que dice nominalismo por la centralidad que le dan al nombre, ¿no? Que por ahí eso no se ve en Buber, pero sí en estos autores el nombre tiene un lugar central, ¿no? Por eso quiere decir nominalismo. Y la otra cuestión es mostrar justamente, si bien la oposición con el nominalismo, digamos, inglés, por decirlo de alguna forma, o el nominalismo de la tardía Edad Media, el gran paralelismo que tiene, que vos lo citaste, con un pensador católico como Guardini, porque en Mundo y Persona el tema del yo-tú se repite prácticamente igual, lo que sí, digamos, cambia alguna cosa. Lo que para Buber es el yo-eso, en Guardini aparece la relación sujeto-objeto, o sea, la terminología por ahí cambia un poco, pero el significado sería el mismo, y la realización del yo-tú como la plenificación del hombre, que en el caso de Guardini explícitamente sostiene que ese yo-tú se plenifica absolutamente cuando ese tú es Dios, ¿no? Porque exacto. Podemos tener relaciones horizontales y verticales de ese yo-tú. Creo que la misma presencia está en Buber, porque él también es digamos, puede ser un judío atípico, pero ese aspecto de la trascendentalidad la guarda. Totalmente, sí, por supuesto. Y en relación a lo que preguntó Elisa, me parece que también tiene que ver esto, que nosotros hablamos de palabra como una traducción para el logos, pero lo que pasa es que cuando vos hiciste alusión al Evangelio de San Juan,
entiendo que la idea es justamente el logos creador, que puede significar muchas cosas, cómo lo traducimos, pero indudablemente esa característica de la creación, porque eso es lo que de alguna manera tiene, o sea, el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios adquiere cuando en el Génesis Dios pone a Adán a darle nombre a las cosas, Sí, a lo ahí creado subhumano. sí. Porque, y eso es lo que también rescata Guardini cuando dice que el hombre surge por llamado y no por mandato como las cosas, ¿no? Ujú. Y ahí creo que es un poco, la palabra toma ese carácter esencial y existencial a la vez, porque cuando el primer hombre, digamos, da nombre a los animales, de alguna manera les está dando también su esencia en esa nominación. Ese poder me parece co-creador al que hace referencia Buber. Sí, a mí, yo en este estudio, y por la profundidad de la importancia bíblica que tiene todo lo que dice Buber y la religiosidad con la que Buber dice cada cosa, entiendo que hay en mí una limitación enorme, que es mi falta de conocimiento del hebreo, por ejemplo, ¿no? Que me encantaría saberlo porque creo que eso cambia mucho. Ahora, vos me decís con Guardini, yo tomé la foto con Guardini porque creo que ahí hay una relación realmente muy fructífera, que Sí. ambos personajes las van relatando a su modo. Es muy interesante, por ejemplo, en Guardini, en Mundo y Persona, también hay una sección donde habla de la verbalización de las cosas, ¿no? Uh-huh. Muy interesante, muy interesante. Y también es interesante la relación, ¿no? Buber va a buscarlo a Guardini, y Guardini al principio medio que lo mira desde lejos y no quiere mucho, y cuando lo lee, dice, bueno, ¿no? Y hay una nota y empieza una relación más fructífera. Y hay una nota en un diario de Guardini, donde él dice, bueno, hoy invité a tomar el té a Buber, ¿no? Al señor Buber. Pero bueno, es un hombre agradable, con el cual uno puede dialogar, bueno, y escribe un poco de cómo fue la tarde, y termina diciendo una experiencia que yo también tuve y que muchas personas tuvieron, tanto es así que se lo preguntaron a Buber, ¿no? Cómo Guardini dice, ¿cómo no es cristiano? ¿No? Uh-huh. Y termina diciendo, bueno, cuán limitado es el intelecto humano, ¿no? Y tanto es así, él tuvo esa experiencia, yo tuve esa experiencia, y tantos tuvieron que se lo preguntaron. Es muy gracioso cómo responde Buber. Buber un poco que se desentiende, ¿no? Y hace un cuento, su relación con el cristianismo es muy interesante, ¿no? Y hace un cuento donde se va distanciando un poco del cristianismo, y nada, lo entiende, bueno, como una parte supongo que de su familia, ¿no? Pero siempre entiende, o entiende su judaísmo como en comunión con el cristianismo, ¿no? Buber es un hombre donde lo que importa son los vínculos y siempre quiere crear vínculos, ¿no? Sobre todo con el que piensa distinto, ¿no? Y eso con Guardini se ve muy claro, ¿no? Y hay mucho, ya terminó Feli, y hay mucho de lo que dice Guardini que creo yo, no lo puedo probar, pero creo yo que tiene mucha influencia de Buber. Sobre todo en esto que vos decías de Mundo y Persona, bueno, y toda esta propuesta que tanto ayudó de la mano de Guardini a la Iglesia Católica a repensar un montón de cosas. Muchas gracias, estuvo muy bien tu explicación. Gracias, Maya. Gracias a todos por escucharme, y perdón el ditirambo entre computador y computador. No pasa nada, Facu. Bueno, antes de presentar al Grupo Filia, quería preguntarle si querían empezar ya ahora o si quieren tener un recreo de 2 minutitos, como ustedes prefieran. Se los pregunto al grupo que va a exponer ahora. Por mi parte, no hay problema en empezar ahora. ¿Qué hacemos, Felipe? ¿Empezamos o no? Dale, las presento. Sí.